Esta zona se refiere a la cuenca de la Laguna del Cisne, en donde hay una toma potabilizadora de agua de OCE que abastece la zona y la Costa de Oro. Por allá por el año 2010, un poco antes y llegando hasta el 2011, empezó a darse un proceso de avance de los cultivos extensivos en la zona. Básicamente soja y en algunos casos con rotaciones de soja con otros cultivos. Obviamente ese cultivo venía asociado al paquete de aplicaciones de agroquímicos y de los modos de aplicación asociados justamente a los llamados mosquitos por los vecinos acá en la zona. Estamos en realidad el paraje se llama Piedra del Toro, pero nosotros llamamos Estación Sosa Díaz. Aquí, en este preciso lugar, estás a unos 3 kilómetros de la Ruta 11. Al fondo tenemos la Laguna del Cisne y es un área rural. Primero se plantó trigo, también hubo temas con el trigo, ¿no? Por las fumigaciones, la quema del campo después que cosecharon y luego vinieron a plantar soja. Y acá en la zona se llama Piedra del Toro, le da nombre a la zona por el arroyo. Después tenemos a 1,5 kilómetros la estación de Sosa Díaz. Nosotros criamos ganado porque hacemos queso, hago manteca, hago todo, necesito las vacas lecheras porque hago todo con la leche. Queso ricota, queso común, la manteca, todo. Y a los año y medio, 2 años de que empezaron a comenzar a plantar soja, empecé a tener problemas con aborto de los animales y mortandad. Estamos acá en el establecimiento Piedra del Toro, que está ubicado en el camino Sosa Díaz, a 1 kilómetro de la Ruta 87. Hoy nos dedicamos junto con mi marido y bueno, mi familia, porque mis hijos ayudan, a la ganadería. La idea es hacer invernada y recría, pero bueno, empezamos comprando pocos bichos para invernar. Teníamos que hacer muchos arreglos de alambrado, es decir, los primeros meses nos dedicamos sobre todo a la mejora de las instalaciones. Yo soy parte de lo que hoy es el Centro Cultural Laguna del Cisne, o Espacio Cultural Laguna del Cisne, que tuvo muchas etapas. Nosotros nos vinimos en el 2013 para acá y a los 2 meses lo que era un colectivo de unas 6 personas empezó a generarse algunas dificultades por distintos temas, pero uno de los principales fue el que teníamos la soja muy cerca. A un campo que está ahí de 300 metros ya la veíamos, digamos, lo que hoy es pradera era todo soja. La contaminación ambiental con la soja fue muy fuerte, muy fuerte. Yo insté a algunos vecinos linderos a las plantaciones a entablar un juicio y bueno, no, quedé solita y lo hice. En la segunda audiencia de conciliación hubo allí una conciliación de que esta persona se alejara 250 metros a partir del alambrado. Y bueno, ya no le convenía porque los 250 metros a partir del alambrado, más la zona que tenía que dejar de franja frente a la cañada, y está. Y tuvo la intención de iniciarme un juicio a mí, pero bueno, no tuvo suerte. Pasaba que estaban los mosquitos, que son como los tractores grandes, ¿no? los que fumigan, en cualquier horario y a cualquier hora, y aún yendo un grupo de vecinos a decirle u otro, continuaban, o directamente planteaban que los que estábamos equivocados éramos los que vivíamos en la zona rural, ¿no? Como que eso tenía que habilitarse y punto. Y así fue como un periodo largo eso. Hasta el 2015. Eso empezó a generar conflictos entre la defensa del agua para consumo humano y del ecosistema y del hábitat del lugar y el sistema de producción.
Ese conflicto se metió en la agenda de las autoridades, tanto municipales, departamentales y nacionales, y a raíz de eso, bueno, empezó a sesionar en noviembre del 2014 la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne, donde ahí hay presencia de las organizaciones civiles, de la institucionalidad pública también. Hasta ese momento de la ley había discusiones muy grandes de mucha cantidad de gente, o en el Club Pinamar, o en Ajupenco, o acá, o también la de Chinchilla, y hasta el 2015 eran muy grandes, eran de discusión muy fuerte, porque había de querer quemar llantas en la ruta, cualquier cosa, y de decisiones de gente de irse muchas. Mi nombre es Ángel Sosa, yo soy de Canelones, de la zona rural de Canelones. Yo empecé hace 4 años y un poquito más. Hice un curso largo en el servicio de veterinaria remota del ejército. El casco de los caballos es muy importante para el caballo deportivo, y el herrado lo que hace es proteger al casco de golpe y de gastes que se generan en el suelo. Se previene lesiones del caballo, ya que el pie del caballo es algo muy complejo, tiene articulaciones, tiene ligamentos, huesos y muchas cosas que se pueden lesionar. El caballo de que nace ya se puede hacer un desvasado, que es importante para el caballo, para ir mejorando el aplomo del caballo, para que más adelante, si el caballo va a ser deportivo, para que se pueda hacerlo de la mejor manera. Después meterle hierro al caballo capaz que a los 2 años, antes, cuando se empieza la doma, cuando se empieza a trabajar el caballo, es importante que el caballo ya esté herrado. Hay caballos que desconoce y la primera vez camina como raro, sí, pisando huevos, se le dice comúnmente. Generalmente una vez al mes es recomendable, porque se modifican los aplomos del caballo y ahí ahí vienen lesiones y otras patologías más. Con un mal herraje puedes sentenciar el caballo a muerte, vamos a decir. Puedes perder el caballo con un mal herrado. Está el herrado francés, que se llama, que el herrado francés es con cuchillo, o sea, al herrar con cuchillo pisaba un patero, que el patero es el que te ayuda, te levanta las manos y las patas para hacer el trabajo. Mi compañero Lewis Rivero, que hace 3 años más o menos que trabaja conmigo, él también a su vez herra caballo. Él puso la mano sobre el anca por si el caballo te patea, empujar el caballo y empujarse el mismo para protegerse el mismo. Y el trabajo que hace él es importante por el tema de que él agarra la pata del caballo. Yo no hago mucha fuerza, me protejo mi espalda, haciendo un trabajo que para mí es importante. Después está el herrado inglés, que el herrado inglés con tenaza y gubia. Yo uso los dos. Para la mano, uso el herrado inglés, vamos a decir, y con las patas hago más herrado francés. Lo más importante, primero que nada, el culero, que es para proteger para protegerse uno, para trabajar más cómodo y para proteger una vena importante que pasa por acá. Para desvasar el caballo, para preparar el casco para poner la herradura, uso la tenaza de bazar, después la gubia la uso para desvasarla y limpiar la palma. La cofina es para acomodar, para limpiar el casco, la muralla. La tenaza corta clavo, o de extraer herradura también, la uso para las dos cosas. La remachadora, que es para remachar el clavo después de finalizado el herrado. El martillo de herrar, con la parte de atrás se corta el clavo. Y el martillo de bazar y el cuchillo de desvasar. Una tenaza de sacar clavo, cuando hay un clavo que esté medio arrimado o que esté mal clavado. Esto es un corta remache, que es para sacar el remache de un caballo cuando ya está herrado. Yo uso 3 pies y apoya pata. Este para apoyar las patas de atrás del caballo. Después algo importante también el yunque, que es para acomodar la herradura, que es la maceta de forja. La moladora, que lo uso para hacer biselados en la mesa. Se coloca la herradura acá arriba. Y lo trabajo con la moladora, le hago biselados para prevenir lesiones del caballo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el casco del caballo. Ahora le voy a sacar el remache para poder sacar la herradura. Herrar todo el caballo completo, una hora y poquito más o menos, para hacer el trabajo bien. Ahora sí, esto es muy importante, que es
mirar los aplomos del caballo para ver qué es lo que tenemos que hacer, para ver de dónde tenemos que sacar y de dónde no, para poder balancear el caballo de forma correcta. Bueno, esto arranca cuando yo tenía entre 5 y 6 años, había un tío mío, que no está allá, y él me agarraba a caballito y me traía acá al río, con una azada, ¿no? Y me llevaba arriba a excavar a un lugar donde él lo llamaba el monstruo. Hoy sabemos que aparecían restos de coraza de cliptodonte. Empecé a crecer y me fui acostumbrando y me fue gustando, y ahí empecé a buscar yo después, ¿no? Aunque mi mamá y mi tío, hasta que no tuve 18 años, solo al río no me dejaban ir. O sea, eso uno lo trae adentro, en el corazón, ¿no? Y bueno, o sea, el río acá es una fuente inagotable de fósiles y que aparezcan en estos animales de la fauna uruguaya, porque cuando el río repunta y baja, es que aparecen las cosas, ¿no? No es que uno vaya al río a los arenales y ahí aparezcan. O sea, hay que saber los lugares y todo eso, ¿no? Nos encontramos en la zona de San Ramón, en un lugar donde se conoce por las vírgenes, porque hay 2 capillitas. La zona donde aparecen estos animales, o sea, son unos 7, 8 kilómetros río arriba. Acá hace unos 10.000, 11.000 años, los animales estos estaban, o sea, aparentemente amontonados acá, todos, donde habían elefantes, mastodontes, cliptodontes, los tigres de dientes de sables, habían osos. También en la colección hay un cráneo de un oso que es único. Cuando tenía unos 12 años, me cae Federico López en mi casa y me cae Álvaro Pacheco, o sea, investigar la pequeña colección que había en mi casa. Y ahí empecé a estudiar y supe realmente qué era lo que tenía en mi casa, porque yo hasta el momento ese no sabía, ¿no? Cuando Federico me empezó a decir, esto es otra cosa, ahí se me empezaron a abrir otras puertas. Quien me enseñó a catalogar y hacer los mapas y todo fue Federico y Flaco. Esta colección se destaca justamente por eso, por la gran variedad de especies que hacen a toda una diversidad que hubo desde 8.000 años atrás hasta 30.000 años. Y en grandes rasgos están representados la mayoría de los animales prehistóricos del Pleistoceno, que se llama, los más conocidos, ¿no? Hay diferentes tipos de perezosos gigantes, una variedad de 3 a 4 especies distintas. Hay representado lo que es el elefante que existía en aquel momento, el mastodonte, el toxodon, que es una especie de animal que es parecido al hipopótamo, ocupa el espacio biológico, vamos a decir, del hipopótamo y tiene características similares. Después también hay gliptodontes, hay diferentes partes de gliptodontes, de diferentes también especies, que creo que lo más interesante es que hay una caparazón completa de gliptodonte y que a través de la recuperación de distintos individuos de la misma especie, se recuperó una caparazón, pero se recuperó una mandíbula izquierda, un maxilar derecho, el cráneo de diferentes individuos, se puede componer un individuo completo de una misma especie junto con la cola. También hay animales de pequeño porte, como roedores, que en muchos casos son únicos en el mundo. Son especies que se han encontrado, que las encontró Andrés en el río Santa Lucía, que han sido estudiadas por facultad, que no se conocían. Hay especies de guanacos o alpacas que existían acá, que se extinguieron, restos de lo que es una macrauqueña,
que es como una especie de jirafa, tenía como una especie de trompa, pero también tenía como los camellos, las jorobas de los camellos, ¿no? Entonces, lo interesante de esta colección, además de toda la información que hay, es la gama, la variedad de especies que representa. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato y ho incontrato l'invasor. Mi vida no empezó muy bien, per sí bien de niño no me daba cuenta de la gravedad. Yo nací en Italia, 27 de septiembre del año 1938, nací en Italia. La región se llama Liguria, porque está dividido como aquí departamento. Liguria que está al norte, contra el mar Ligure, el Mediterráneo. Esa región o departamento está lindando con Francia. El pueblo se llama Finale Ligure. 25 kilómetros de la provincia de Savona, porque la Liguria tiene 4 provincias. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire. Nací en una casa muy pobre, una casa que no tenía luz, no tenía agua, casa antigua de piedra, capaz hecha del año 1300, 1400, no se sabe porque en esa época la casa era así. E le genti che passeranno le diranno che bel fior. Tuvimos, digamos, también se puede decir la desgracia que el año 40 empezó la Segunda Guerra Mundial. E questo è il fiore di partigiano morto per la libertà. Los primeros años de mi niñez fue en plena guerra. A los 6 años que tenía que empezar la escuela elemental, que era, en aquella época estaba hasta tercero nomás, allí en ese lugar. A los 7 años hice primero, porque a los 6 años estamos en plena guerra, no concurría a la escuela porque estaba lejos, entonces la bomba, los allanamientos, la miseria y todo eso que viví. Vi caer bomba, vi muerto, tuve granada de mano sin explotar en mi mano, siendo un niño que encontraba. Terminando la escuela, que tenía 12 años, seguro no había posibilidad de estudiar, porque ahí yo estaba lejos de grandes ciudades, pues ahí no era que se estudiaba, yo era campesino y se producía más bien, digamos, por comida, muchas cosas, poroto, garbanzo, haba, o sea que plata era muy poquito que había miseria en esa época, había mucha miseria y por lo menos a mí me tocó en ese ambiente. Pero a los 12 años había una granja grande por la falda de la montaña, pero un granjero que ya estaba más modernizado, tenía más tierra en el bajo y me contrató de peón. Toda la semana me pagaba, le entregaba la plata a mi madre porque era así. La ley era que había que presentarse a los 18 para hacer la demanda militar y era obligatorio hacer servicio militar. Y a los 18 ya había que inscribirse y después lo llamaban a los 19 o 20 años a hacer 18 meses de servicio militar. Pero yo, qué sé, ya en esa época yo veía que la cosa que era un poquito complicada y yo no es que tenía miedo, pero podía suceder que se entrara en una nueva guerra también, porque uno nunca podía saberlo. Y yo vi es que conocí muchos jóvenes que habían ido en guerra y nunca más volvieron, porque hubo muchos millones de muertos, de gente, y toda gente joven. Y entonces yo decidí de buscar un nuevo horizonte. Yo sabía algo de Uruguay, pero mi destino era Norteamérica porque tenía unos parientes en California. Pero no podía ir directamente allá, tenía que venir primero en Sudamérica, hacerme ciudadano y después recién podía entrar allá. La cosa era así, pero yo llegué acá porque aquí tenía un tío, mi madre, que ya había emigrado antes, y un hermano que había emigrado después de la Segunda Guerra, porque inclusive había hecho el servicio de partigiano de la resistencia. Entonces yo tenía, digamos, aquí cómo venir acá y decidí venir a Uruguay. Pero cuando llegué a Uruguay, seguro uno no se imagina, porque uno acostumbrado a ver montaña, a trabajar con Sada, a ver todo eso, y aquí no veía una montaña. No sé, me llamó la atención todo porque no sabía cómo es.
pero de verdad que me gustó el Uruguay y vine a esta zona, acá, justo en esa zona. Y bueno, al final no pensé más irme a Norteamérica, California, y bueno, trabajé un año de peón. Después tenía 19 años, me ofertaron una granja de medianero. Cuando me ofertaron esa granja, yo vi que la vida era muy diferente. Miraba el panorama, cómo trabajaba la gente, cómo vivía la gente, y vi que podía tener vacas, que podía tener cerdos para faenar, y entonces decidí escribirle a mis padres que había esa posibilidad, y mis padres aceptaron, si bien ya tenían cierta edad, aceptaron venir también. O sea que después de casi 2 años llegó mi padre y mi madre, un hermano que lamentablemente falleció muy joven. Con esa granja de medianero ya yo podía crear cerdo, 1, 2, teníamos la vaca, la leche fresca, manteca, queso, papa abundante. Bueno, yo vi que la fortuna estaba, no lo tomé como la plata, pero tomé la fortuna como que el bienestar por una familia, si bien era medianero, porque estuve muchos años de medianero, muchos años de medianero. Hablar de agroecología, en este caso desde la política pública a escala departamental, yo creo que lo primero que hay que reafirmar que es un concepto político e ideológico, que a su vez incorpora una perspectiva científica, tecnológica, una perspectiva social, pero creo que lo central es ubicar la agroecología como una propuesta marcada en una perspectiva ideológica, política, de cómo entendemos los procesos de desarrollo rural y el lugar que tiene la agroecología en esa mirada, ¿no? La agroecología nosotros desde la Agencia de Desarrollo la trabajamos en todas sus dimensiones, desde lo que tiene que ver con la fase productiva y la producción de alimentos y lo que tiene que ver con el ámbito social, la sostenibilidad, la soberanía desde el punto de vista genérico, soberanía alimentaria, tecnológica, etc. Nosotros entendíamos que por las particularidades del departamento de Canelones en relación a la importancia que tiene la producción familiar, la producción de alimentos para el consumo humano y de nuestro país, de un concepto de soberanía, por las fragilidades también del agua y los sistemas acuáticos del departamento y el lugar que tiene Canelones en el abastecimiento de agua potable para la población uruguaya, entendíamos que era necesario ir construyendo un proceso de escalamiento de la agroecología a escala departamental. Entonces, por un lado hay una mirada de ideología política, también por otro lado la necesidad de ir incorporando otras formas de producción, tomando en cuenta esas características particulares del departamento. Específicamente hemos hecho hincapié en lo que nosotros llamamos transiciones agroecológicas, que son procesos productivos vinculados a distintos rubros a nivel de predio y a nivel de territorios también, donde vamos generando condiciones o apoyando que se den condiciones específicas para lograr esos procesos de transición agroecológica. Básicamente con reducción en el uso de agroquímicos hasta llegar al no uso de agroquímicos y con la generación de procesos de producción que utilizan o se basan en los recursos del predio y utilizan los recursos disponibles en el predio. Y cuando hablamos de recursos no solo hablamos de recursos naturales, sino también lo que es la economía, lo que son la mano de obra. O sea, tratamos de que el diseño que se hace de ese proceso de transición involucre al predio en toda su dimensión, ¿no? Y esté de acuerdo a la necesidad de la familia que vive en ese predio. Uno podía ubicar que desde un contexto que era uno de los pilares y fue uno de los pilares de la Agencia de Desarrollo Rural, las transiciones o escalamiento de la agroecología, se fueron dando como en paralelo 3 procesos. Algunos proyectos que estaban previstos y pensados en la conformación del proyecto de la agencia,
Otros que fueron en base a esa realidad tan cambiante y desafiante y particularmente en base a demandas de planteos de organizaciones vinculadas a la agroecología o vinculadas a la producción familiar o vinculadas a grupos de mujeres rurales. Y por otro lado, esa cuestión de conflictos socioambientales emergentes, que eso terminó derivando en algunos de los programas o las intervenciones de la agencia. Y hay un cuarto lugar, que creo que eso es bien importante para el caso Canelones, que había una base acumulada ya de productores y productoras agroecológicos, que desde ahí también sirvieron como plataforma para poder proyectar o escalar la agroecología. No hay que desconocer ese proceso histórico del Uruguay, pero particularmente en Canelones, que lleva más de 30 años de un montón de productores y productoras que ya son productores agroecológicos y desde ahí han aportado mucho a este intento de darle otra escala de la agroecología. Siempre con el objetivo de llegar a procesos sostenibles de producción y a sistemas sostenibles de producción. En algunos casos los rubros tenían que ver con producción animal. Ahí se ejecutaron 2 proyectos vinculados a ovinos básicamente, que tenían que ver con justamente esto de generar nuevas alternativas o formas de producción a nivel del predio. Ahí se implementaron sistemas de pastoreo racional. Después hubieron proyectos vinculados al área de producción vegetal, con un énfasis, por un lado, en lo que fue Cuenca Laguna del Cisne y Cuenca de Santa Lucía, vinculado a lo que nosotros llamamos las zonas de amortiguación productiva. Ahí con 2 perfiles distintos. En el caso de Cisne, de Laguna del Cisne, se tuvo una visión más de incorporar a las zonas de gestión productiva o a las zonas buffer que les llaman, el uso de frutales nativos con un doble propósito, el de generar esa zona de amortiguación, que es una transición entre el sistema productivo y la cañada o el arroyo, y a su vez incorporar un rubro productivo que la familia no tenía, en este caso los frutales, que le dan, o sea, una mayor diversidad biológica al predio y también una apertura a otros ingresos que puede ser la venta de frutales o la industrialización de los mismos. En otras zonas, como en Santa Lucía, por ejemplo, el perfil de la zona de amortiguación tuvo más que ver con ganadería y con zonas de transición forrajera, también con incorporación de especies nativas en la zona buffer, pero con otro tipo, con un diseño similar, pero con otro objetivo, digamos.